una campaña en el sentido sobre todo de clase alta, clase media baja. Ya la clase baja pues es por medio de nada, es lo que más que nada pienso. Por eso es mi duda, ¿no? Está bien, y me gusta porque van a ir saliendo temas que de alguna u otra forma están planteados en las presentaciones. El primero, y para mí más importante, yo diré que he ganado casi todas las campañas que he hecho y he perdido muchas de las elecciones. ¿A qué me refiero? Las campañas son comunicación, ni siquiera son política. Las campañas políticas son comunicación y a veces comunicamos política. Las elecciones son movilización, cuidado de casillas y llevar a la gente a votar. Las elecciones suceden una vez en todo un periodo. Las campañas tienen un periodo de tal a tal, ¿no? Desde nuestro enfoque. Entonces, generalmente, el caso que les presentaré mañana sí toca un poquito la parte de movilización, la parte de la elección, pero generalmente nuestro trabajo es hacer comunicación y comunicar política, oferta y acercar esa oferta desde la agregación de demanda con la oferta, con las necesidades de los ciudadanos. El otro aspecto que irá saliendo también en la conversación es, y es volver a poner a los ciudadanos como inteligentes, el tema del mensaje y de la concentración del mensaje. Nuestras autoridades, el legislador, cree que los electores mexicanos son tontos y prohíbe las campañas de ataque. Eso quiere decir que para el legislador la gente es manipulable. Y yo siempre que sale este tema, yo estoy a favor del contraste, y estoy a favor del contraste por dos cosas: por el derecho a la información y porque creo que la gente toma mejores decisiones si está informada. Y por el otro lado, la gente, si me siguen en que la gente no es tonta, sabe distinguir entre lo interesante y lo relevante. Y el mejor ejemplo que puedo citarles es el de Mónica Lewinsky en 96. No sería tanto. Los republicanos gastaron un dineral, la mayoría ubica el affair Lewinsky, ¿sí? Los republicanos gastaron un dineral para llevar un impeachment al presidente Clinton. Gastaron en televisión, en spots, promovieron desde las dos cámaras la revocación de mandato del presidente. Y la gente votó mayoritariamente por los candidatos demócratas en la renovación del Congreso en las elecciones de medio término que le llaman allá. Con toda esta campaña de ataque, de un hecho que era verídico, o sea, los republicanos se dedicaron a volver escandaloso algo que sí había pasado en la Casa Blanca, y algunos recordarán. Pero la gente sabía que la economía estadounidense estaba creciendo a niveles que no habían visto en 10 años. Y la gente votó por los demócratas, votó por un Congreso de Clinton. La gente sabe distinguir el caso Lewinsky como algo interesante, y todos hablamos del caso Lewinsky, aunque no estuviéramos en Estados Unidos, de la economía, que era algo importante. Entonces, pensar que prohibir las campañas de ataque, de contraste, ayuda y protege al ciudadano, es considerar al ciudadano menor de edad. De las cosas que irán saliendo por sus preguntas. Bueno, y este es el enfoque de poner en el centro a la gente, sí. Bueno, mi punto de vista, creo que sí, hay un porcentaje de personas que efectivamente tienen una inteligencia al realizar un voto y al analizar, pero yo que he tenido la oportunidad de participar en algunos comicios y de analizar un poquito más esta cuestión, me he dado cuenta que no siempre es así. A lo mejor en muchas de las ciudades principales, quizá de un estado, puede ser que sí, por la gran mediatización, por muchos factores, pero en los lugares más alejados el contraste es completamente diferente. La gente no está informada porque mucha de esa gente igual
no tiene estudios, muchos no saben leer, muchos no saben escribir, entonces todo eso los permite hacer que, de lo que estaban hablando, ¿no? Que vendan hasta su voto por una cubeta, por una escoba, por ciertas cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces creo que no todo el electorado es un electorado consciente realmente de lo que hace, al menos aquí, me refiero a algunas partes, no generalizo en completo, y creo que el grave error a veces en una campaña es pensar eso, pensar que todo el electorado o de una manera son tontos, o lo contrario, ¿no? Que todos te van a ir contigo al 100 en el discurso. Entonces creo que como que debemos de ver esas dos vertientes y dos tendencias, y creo que eso es lo que hace que una campaña pueda ser efectiva, ¿no? Bueno, ese es un punto de vista. Rápidamente, el electorado sí no es tonto. El electorado sí sabe qué le interesa. Y no le interesamos nosotros. Ese es el tema. Por más que yo insisto que era en la República Habermasiana de la Comunidad Ideal de Habla, no les interesa la política. Último dato de Demotecnia reciente, la empresa de María de las Heras, de Rodrigo Galván, 94% de los ciudadanos evalúan mal o muy mal a los partidos políticos. Y nos preguntamos que si les interesa nuestro mensaje. Un poco de esto se trata, ustedes, la gente. Las campañas políticas se tratan de la gente, de estar del lado de la gente, de ponernos en sus zapatos. Sin embargo, para los políticos, las campañas se tratan primero de ellos, luego de ellos y luego de los demás políticos, no de la gente. Y aunque digan, no deja de ser paradójico, que asuman que se trata de la gente, no dejamos de oír verbalizaciones en ellos de, pero qué pendejo. Cuando llegan a asumir que se trata de la gente. Y este es el problema. Las campañas, los políticos no creen que las campañas se tratan de ellos. Creen que las campañas se tratan de ellos, no de la gente. Las campañas son hoy más un diálogo y tratan más sobre ella que sobre los políticos. Por eso el enfoque de nuestra metodología es comunicación política, no marketing político. Si yo solo creyera en el marketing político, no se trataría de la gente, se trataría de presentar la mejor cara de mi candidato. Nada más. No de dialogar con ellos. Solo los políticos, y hay tres características, y de veras admiro mucho a la gente con la que trabajo, la gente que me da la confianza de contratarme con ella, pero no conozco un político que no tenga una baja autoestima, una necesidad de reconocimiento brutal y un ego todavía más grande. Con esas tres características, ¿no? Que no son necesariamente muy bonitas, yo los admiro mucho porque todo el tiempo se están exponiendo al escrutinio público, ¿no? Entonces no deja de ser paradójico en el caso de ellos que con una autoestima tan baja salgan a los medios sabiendo lo que opinamos los mexicanos de alguien que se dice diputado. Pero el descrédito de las clases políticas no solo es en México, ¿no? Me parece que asistimos a una crisis del modelo de representación en muchas de sus vertientes. Pero lo que no entienden estas personas y por eso creen que se trata de ellos, porque tienen un ego enorme, una necesidad de reconocimiento brutal y una autoestima baja, que a la gente lo que le importa es eso, sus hijos. Los políticos tienen el ego tan grande que creen que pueden competir con los hijos de la gente, que pueden ser más importantes que los hijos de la gente. Pero también creen que pueden ser más importantes que los códigos de la gente, que el fútbol, que la telenovela, que las luchas, que la música, que sus redes sociales, que el cine, que sus teléfonos celulares. Lo que se llama mal, tienen el mal nombre o el mal apelativo de llamarse niños. No tienen idea de cómo valoran su teléfono celular por encima de cualquier cosa. Y los políticos creen que son más importantes que un teléfono celular de un joven de 19 años.
Por eso insisto, la gente no está interesada, pero eso no quiere decir que tome decisiones equivocadas, toma decisiones egoístamente inteligentes. ¿Y qué variables vemos en este escenario? Una saturación y estridencia. Existimos hoy demasiadas personas y demasiados medios y demasiadas instituciones enviando mensajes, ¿no? Eso satura toda la esfera de la comunicación. Al mismo tiempo, nos volvemos muy selectivos en nuestro mensaje. De nivel socioeconómico, de para arriba ABC, de los 3 Cs y ABC. No, le dije AB. AB, los 3 Cs y D. Nosotros nos estamos convirtiendo en editores de los mensajes. Estamos desacralizando estas grandes fuentes de emisión de mensajes. Es más importante para mí compartir algo de alguien de esta universidad a quien conozco y confío, a que lo haya dicho López Dóriga, ¿no? Yo lo acepto, lo hago propio y lo comparto. Y tiene que ver con la proximidad, tiene que ver con que me interesa, yo me vuelvo el editor. Estas grandes voces sacras del político, de la religión y de los conductores de medios empiezan a competir con nuestros conocidos, con la gente a la que le creemos o a la gente a la que le confiamos. Y tenemos la posibilidad de seleccionar qué enviar y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de nosotros enviar lo que consideramos un contenido interesante desde la emergencia de las redes sociales. Y la transmisión y la retransmisión se vuelve una transmisión de persona a persona. Me convierto en emisor, comparto mis contenidos en los códigos de la gente. La música, la lucha, la telenovela, el cine. Y esto tiene implicaciones, se convierte en un efecto hacia electores y consumidores más hedonistas en una sociedad del espectáculo, ¿no? Una sociedad política del espectáculo, una sociedad del espectáculo. El elector toma decisiones inteligentemente egoístas basadas en sus necesidades más próximas, partiendo de que le interesan sus hijos y sus teléfonos y la telenovela y Netflix. Y hay un distanciamiento brutal entre las estructuras tradicionales de poder y los ciudadanos, electores, consumidores o audiencias. El código se vuelve un medio a partir de narrativas. Lo que la mayoría de mis colegas españoles llaman el storytelling. Como la narrativa, el storytelling, se convierte en la forma en la que nos estamos comunicando, en la forma en la que creamos significados. Y esto tiene una evolución en el caso mexicano, me parece, que estos dibujitos pretenden demostrar. El primer dibujito es cómo funcionó este país hasta 1988, una pirámide inversa, a partir de un modelo de partidos, instituciones, caudillos, partidos, instituciones, organizaciones, construido desde abajo hacia arriba. A partir de 1988, con la emergencia de Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional, empieza a virar el modelo, se crece brutalmente en términos de comunicación política en 94, con la campaña que les digo que es el nacimiento de esta industria, de esta profesión en México, y se voltea la pirámide, ¿no? Ahora viene de arriba hacia abajo, el código es la imagen, ¿no? Ya no son las organizaciones, ya no son las plazas públicas, ya no son las estructuras partidistas, ahora es la imagen quien domina, el paradigma dominante desde 1988 hasta 2006. Después de la elección de 2006, lo que tenemos es un modelo de nudos y flujos, de nodos y de flujos, ¿no? Un modelo democratizado, un modelo de redes, donde ya cambian estos tres primeros paradigmas de forma muy simplificada. Compartir con ustedes el espacio en la primera pirámide, la que llega hasta 1988, es el territorio. Su paradigma es la organización, sus objetivos son los liderazgos locales y regionales, su publicidad, marketing es el contacto directo, los actores centrales son las instituciones y el discurso está segmentado por campesinos, por obreros, por maestros, por petroleros, etc., por organizaciones populares.
En el segundo modelo, el que empieza en 88 y termina en 2006, desde nuestro análisis de la comunicación, el espacio se da en los medios, el paradigma es la imagen, los objetivos son impactar a la opinión pública, la publicidad del marketing es masivo, es decir, radio, televisión, carteleras o vallas. Los actores centrales son los líderes y el discurso es caudillista, es el candidato que va a cambiar las cosas, no es el partido, no es la historia, no es la nación, sino el candidato que viene a rescatarnos caudillistamente. Yo me burlo de mí y de mis colegas diciendo, y nosotros creímos en todo este tiempo que el espacio eran los comités y los cuartos de guerra, que el paradigma era el soundbite es esta frase de 10, 12 segundos que queremos que repita el candidato y que sea transmitida por los medios y retomada por la prensa al día siguiente. El objetivo es la estrategia, ¿no? Somos estrategas, es un poco burlarnos de mí y de mis colegas. La publicidad es esto que llamamos 360, que es toda la posibilidad de articulación de tácticas, instrumentos y herramientas de comunicación. Los actores centrales somos nosotros, los consultores, y el discurso son las encuestas. Y a partir de 2006, y esto es lo realmente importante, en ustedes, la gente, el espacio son las redes, el paradigma son las conversaciones. Uno no vale en una red social, o vale muy poco en una red social, por tener un cargo o por ser hijo de alguien. Vale por lo que sube o por lo que postea, o por lo que comparte. Entonces el paradigma es la conversación, la importancia de la conversación. Los objetivos son crear nodos y flujos, la publicidad es viral, ¿no? Y buscamos la viralización de nuestros contenidos. Los actores centrales son los ciudadanos y el discurso es incluyente. Adolfo, ahorita con lo que estás diciendo, el mejor contador de historias en un show de espectáculos es un buen cineasta, un buen director que cuenta una buena película. Le compramos la idea, salimos y la recomendamos. López Obrador utilizó a Luis Mandoki y le hizo un cortometraje. Sin embargo, los otros políticos siguieron utilizando a publicistas y mercadólogos. Según tu opinión, ¿a qué atribuyes que el haber utilizado en que llamas tú el show, el espectáculo de la política, no haya sido suficiente el haber contratado a medianamente bueno cineasta Mandoki? Tengo un poco conflicto de intereses en esta respuesta porque participé de alguna manera en la campaña online de López Obrador en 2012 y es una campaña que no habló con la campaña publicitaria, pero en los términos de lo que me estás diciendo, para mí el problema es que Mandoki no contó una historia, hizo spots de televisión. Antes hizo un documental, pero la campaña hizo spots de televisión con la narrativa tradicional de los spots de televisión: medium shot, acercamiento, mensaje político. Desperdició su capacidad y la oportunidad. ¿No la usó? Ustedes, la gente. En el futuro, decían igual por todos, vamos a ser mundialmente famosos por 15 minutos. Ustedes, la gente. Estos son los resultados de la votación entre Barack Obama y Mitt Romney en 2000. La última. De la reelección. Entre los dos obtuvieron 127 millones de votos. Estos son los resultados del ganador de American Idol hace 2 temporadas. Y además pagaron por votar por él. Y lo importante era Phil Phillips, no Jennifer López, ni Steven Tyler, ni Randy Jackson. Pero también los famosos quieren ser ustedes, la gente. Pero además, los más famosos quieren ser ustedes, la gente.
¿Qué queremos ser? Por eso esta presentación, este enfoque como divertimento, le pusimos de Bono al karaoke, o de Luis Miguel al karaoke. Ya no queremos ir al concierto de Luis Miguel, algunas de ustedes todavía querrán ir, pero lo que sí queremos hacer es ir a cantar a Luis Miguel en el karaoke, ser nosotros los protagonistas. Y ser nosotros los protagonistas llega a estas cosas más divertidas. Hay 6,000 páginas en la categoría amateur en YouPorn. Yo también quiero ser el protagonista de mis películas. Yo quiero hacer mis películas. O puedo elegir mis contenidos. Yo elijo qué consumo, cuándo lo consumo y dónde lo veo y a qué horas. Y tengo Netflix y tengo Apple TV. En resumen, usted es la gente. Y de veras ese es el centro de la visión de nosotros de la comunicación política. Se trata de entender esta nueva sociedad del espectáculo, del narcisismo, de la autogeneración de contenidos, nosotros como creadores de contenidos, en los códigos, en las imágenes y en los identificadores que utilizamos todos. Les ayudó un poco a contestar porque creo que la gente no es... Esto es lo que les interesa. Y que no le interesa lo que a mí me interesa no implica que no sea una persona que toma decisiones inteligentemente egoístas o egoístamente inteligentes. Entonces, recapitulando, un poco esta primera parte. Entendemos la comunicación política a partir de un proceso racional, lógico, administrativo que se puede rastrear, que sigue los 7 pasos de la formulación tradicional. Yo sé que la literatura sobre políticas públicas ha mejorado mucho, pero que sigue los 7 pasos de la planeación de políticas públicas, del diseño de políticas públicas. Y el otro eje es poner en el centro a los ciudadanos, ¿no? Creemos que los ciudadanos son o deberían de ser los protagonistas de las elecciones. Entonces tenemos que entender a la gente. No, además somos muy divertidos. Esto me lo enseñó un publicista que dice, es muy divertido cómo cosificamos a la gente en términos de pendejez, ¿no? Uno nunca se asume gente, ¿no? Siempre dices, ¿qué? Como los políticos, ¿a qué pendeja es la gente? ¿Y tú qué eres? No eres gente. Y eso nos evita, nos pone una barrera para poder comunicarnos con ellos. Si tenemos ese de, usted es la gente, nosotros los no gente, los alienígenas. Una campaña, en general el track de una campaña política moderna tiene estos 3 pasos. Una temporalidad de largo plazo en el que hacemos estrategia, una de mediano plazo con revisiones que es de mediano plazo, pero no necesariamente quiere decir que se ejecuta de una sola vez y se termina, ¿no? Sino planeamos a mediano plazo y luego vamos volviendo a planear de acuerdo a los insumos que vayamos recibiendo a lo largo de la campaña, y una táctica de corto plazo de día a día. Son los 3 grandes tracks desde nuestra lectura de una campaña política moderna. ¿Y dónde están? Se ven muy mal, deberíamos de cambiar los colores. ¿Dónde? Iba a ser los colores. ¿Dónde entra en términos de estos 7 verbos de la comunicación que les comenté al principio? ¿Dónde entra a analizar e investigar los 2 primeros verbos en lo que nosotros llamamos investigación, análisis y planeación? Dice Gramsci,
Se puede decir que un Estado vence en una guerra en cuanto la prepara minuciosa y técnicamente en tiempos de paz. Las campañas, y como una profesión nueva, por lo menos en América Latina, pero que también se nutre en la literatura anglosajona de lo mismo, no conozco en otros idiomas, robamos todo el tiempo conceptos, alguna vez le pasó a la ciencia política, todo el tiempo conceptos de la literatura y de la doctrina militar. El mismo concepto de campaña, ¿no?, viene de la literatura militar, del pensamiento militar. Lo mismo cuarto de guerra, lo mismo establecer un perímetro, superioridad en el ataque. Es una profesión muy nueva que está utilizando y copiando lenguajes de ciencias o técnicas más consolidadas. Entonces, para que una campaña política moderna, grande, que sea relevante, una gran alcaldía, un estado, una gubernatura, una presidencia, se pueda calificar técnicamente como una buena campaña, necesita todo un proceso de análisis, investigación y planeación. Y hay una serie de herramientas de investigación, muchas de ustedes las deben de conocer. Nosotros siempre investigamos la opinión publicada, qué está pasando en radio, televisión, en la prensa y cada vez más en internet. Cada vez más, menos las grandes plumas y los grandes autores y un poquito los comentarios que están en torno a las noticias. Hacemos investigación de la opinión pública, grupos de enfoque, todos están familiarizados con la metodología y uso de grupos de enfoque. ¿Sí? Encuestas, entrevistas a profundidad, todo lo que son psicodemográficos y antropológicos. ¿Y qué nos pasa a nosotros como consumidores, como analistas y consumidores de esta investigación, de esta información que es producto de la investigación? Que de repente tenemos problemas tanto en las muestras como en los resultados de las encuestas. Y yo no estoy diciendo necesariamente que los encuestadores hacen mal su trabajo. Estoy diciendo que nos pasan varias cosas en el campo de la investigación cuantitativa. La mayoría de los ciudadanos estamos sobreexpuestos a que nos investiguen muchísimo. La encuesta del PRI, la encuesta del PRD, la encuesta del PAN, la encuesta de Cedesor, la encuesta del municipio, la encuesta del gobierno del estado, la del INEGI, ¿no?, las encuestadoras de los periódicos, las promociones por teléfono, las encuestas telefónicas. Entonces de repente puede haber ciudadanos que en un periodo electoral sufrieron el atosigamiento, perdón el uso del término, pero me parece que así lo viven ellos, de 3 encuestas, 2 en vivienda y una telefónica. Y en esta lógica de que mucho en el nivel socioeconómico D, E y F, la vinculación política tiene que ver con programas sociales, con estímulos sociales, también creo que los electores en su infinita inteligencia egoísta tratan de adivinar quién los está encuestando y contestan con lo que creen: a este debe venir de Cedesor, entonces sí va a ganar el PRI. ¿No? Es una de nuestras hipótesis. Pero sobre todo hay demasiadas incursiones en vivienda y telefónicas por parte de las diferentes agencias de investigación, además de otras técnicas de la llamada de teléfonos a las 3 de la mañana, o las supuestas encuestas con fines de difusión más que de investigación. Y en muchos casos las empresas encuestadoras subcontratan el mismo campo y no supervisan ellos el campo, y me parece que lo que le puede dar garantía a alguien de tomar decisiones con una encuesta
es un campo bien estructurado y bien supervisado, ¿no? que los encuestadores y los supervisores de los encuestadores hagan bien su trabajo, no solo sean una especie de maquila que genere empleos temporales. Entonces nosotros empezamos a buscar herramientas alternativas, además de los grupos de enfoque y además de las entrevistas a profundidad, y digo nosotros, les estamos compartiendo cómo hacemos nosotros comunicación política, sobre todo enfocada a campañas electorales, y encontramos